privados. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Un saludo a todos. Víctor, en consecuencia. Imagínese, Néstor, cambiar de un modelo pensional de 30 años a uno nuevo tan rápido, y este es apenas solo un punto, ¿no? Y esta advertencia es que es muy curioso, la hace el propio superintendente financiero de Colombia, que trabaja para el gobierno nacional, que no tiene sobre nada que una ver con reglamentación. No, en teoría. No, pero está bien que ponga la discusión. No, por ¿no? eso, pero después va. ¿Por qué se mete en el tema? Después va el superintendente y dice lo mismo el viceministro de Trabajo, que debió participar. Porque estaban hablando todos allá de pensiones. Que es además un profesional muy serio el viceministro. Yo también creo por eso lo a mí mismo. me preocupa que lo dijera el doctor Ferrari. Pues bueno, era una discusión, él es un economista, puede tener una interpretación jurídica y tal, pero es que lo dijo el viceministro, que realmente quiero decirle es una autoridad en términos de... El viceministro es un tipo muy serio, aquí lo hemos tenido. Es un hombre muy serio, sí. Ya, pero muy miren, serio. Néstor, Ya les voy a contar de la pregunta es esta, es una pregunta para... Señor. Es una pregunta para la materia de introducción al derecho. Ya va, Aurelio. Para la materia de introducción al derecho de cómo se interpretan las leyes. Entonces, la ley dice, al que le falten menos de 10 años para pensionarse, podrá tal cosa. Sí. La edad de pensiones es 62. Si usted tiene 64, ¿le faltan menos de 10 años o no? Yo tiendo a pensar que sí. Obvio, a usted no, claro que le faltan menos de 10 porque incluso ya superó la edad. Ese es un típico caso de interpretación del derecho. Por supuesto que si usted superó la edad, está dentro de la hipótesis porque le faltan menos de 10 años. Claro, eso ellos lo que creen es que hay algunos abogados... como lo dijo el doctor Velasco en una interpretación puramente exegética. Como lo dijo el doctor Velasco en una interpretación puramente exegética, si usted tiene 64 años, ya no le falta nada, entonces no está dentro de la hipótesis. Una pregunta jurídica, profesor Riveros. Eso es absurdo. Si usted tiene 64 años, usted está haciendo una interpretación exegética, ¿cómo hace o qué debe hacer para hacer valer ese derecho? No, Felipe, es que es al contrario. Lo que hizo la ley fue garantizarle el derecho a ellos el derecho de traslado. Para que usted se pueda trasladar, para evitar la injusticia. Si usted tiene 64, como dice Héctor, lo que demuestra es que este tema es confuso. Es que hay algunos... No, Felipe, no es confuso. Si usted tiene menos de 62, usted, hombre, menos de 62, se puede pasar a Colpensiones cuando quiera. ¿Y si tiene más de 62? Pues es que eso es lo que está diciendo también, Héctor. Si usted tiene menos de 10 años para pensionarse, también tendría que tener el mismo derecho de los menores de 62. Pero miren, Néstor, eso lo que demuestra es que hay unos abogados que están interesados en hacer una interpretación es el gobierno, es que es Ferrari. Y uno se pregunta, Néstor... No, es Ferrari, que es el economista, el peruano, que no se inventa esto. Bueno, Ferrari pone la alerta, pero Ferrari pone la alerta. Y el viceministro también dice, nos quedó ese lío. No son abogados aquí pescando en río revuelto, Luis Ernesto. Es que es el mismo gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Es que eso es ¿A quién le puede interesar, Ricardo, hacer una interpretación contraria, o digamos no contraria, digamos una interpretación en la cual las personas mayores de 62 años entonces no pueden acogerse a ese beneficio de traslado al fondo de Colpensiones? Pues a los que quieren administrar la plata durante otros 25 años más. No le eche la culpa a los privados. No, es que digamos, a mí, yo respeto mucho al doctor Velasco, pero no le veo ningún... Yo no he visto al doctor Ferrari trabajando en Asofondos o en Escalia. Lo creó la ley. Es que, Felipe, le sugiero una cosa. No vamos a hacer lo mismo que otras personas a echarle en este rollo la culpa a los privados. A los malvados privados. No, Felipe, a ver, el problema es que es el mismo gobierno. No, Néstor, déjemele... No, pero ya voy, Héctor. Déjeme le explico una... Ya voy. Okay. No, es que el otro tema de los privados es un tema diferente, pero no mezcle los dos temas. Que se está interpretando que si usted tiene más de 6 años no tiene los mismos derechos que los menores de 62 años. Eso, por supuesto, es una atrocidad, claro. es un estropicio, y esa interpretación no es ni de los privados, no es ni de los abogados. Es del mismo gobierno que iba a hacer la reglamentación. Y lo que yo digo, Néstor, es que si
el mismo doctor Velasco de Asofondos dice que los que dicen que no se puede reglamentar y aclarar eso y precisar eso vía decreto son los funcionarios del gobierno, lo que se demuestra es que la chambonada de no haberlo dejado en la ley es producto del afán de pupitrear la pensional. Porque acuérdese que aquí todas las dudas que hay sobre la pensional son precisamente por la falta de debate y por la falta y el afán del gobierno de votarla sí o sí en la Cámara, y más allá de que se conciliara. La ley no quedó mal hecha. ¿Sabe quién dice? Creo que Ferrari dice que sí. Héctor, ojo con sus palabras. Héctor, ojo con sus palabras. Héctor, ojo con sus palabras. No porque sea peruano. El presidente de Colpensiones, Dusan, sindicalista, presidente de Colpensiones, también dicen que la ley quedó mal hecha. Y el viceministro. No, de acuerdo. A mí lo que me preocupa es el afán de pupitrear, del afán solo queda el cansancio. Yo respeto mucho, la ley tiene unos al viceministro. Lo que está pasando, Héctor, es que a la ley le están apareciendo todas las chambonadas posibles. Pero Néstor, mire, es que a nadie se le ocurrió. Yo creo que la ley se va a caer en la Corte Constitucional. A nadie se le ocurrió, Néstor, decir cuando se discutía la ley que que si una persona tenía 64 años no cabía dentro de la hipótesis de los que tienen menos de 10. Entonces, a la gente le pareció eso normal. Realmente lo que están es haciendo una interpretación llevada al absurdo. Y mire, Néstor, déjeme hacer otra aclaración gracias al comentario de Luis Ernesto, de si a los fondos les interesa o no. Mire, a los fondos les interesa, a los fondos ya no ellos ya no están discutiendo si trasladan o no, ellos permiten el traslado y facilitan el traslado, etcétera, salvo en los casos de los mayores de 62 o mayores de 57 por una razón. Si usted tiene, digamos, 53 años y es hombre y le faltan 9 para pensionar, si se traslada, el fondo se queda con la plata suya hasta cuando usted se pensione, eso dice la ley. Pero si en cambio usted tiene 63 y se pensiona inmediatamente, el fondo tiene que girar. El fondo tiene que girar al otro día. Me interrumpieron cuando les quería hacer una pregunta sencilla y es, ¿qué sentido puede tener para el abogado de la persona que quiere trasladarse a Colpensiones ir hasta la Corte a casación? ¿Qué sentido tiene? Aquí nos lo explicó el doctor Velasco, que yo tuve el privilegio de trabajar con él, es un hombre muy inteligente, pero no tiene ningún sentido. O sea, eso solo tiene sentido para el abogado que está defendiendo al fondo. ¿Por qué? Porque es que quedarse con la plata, impedir que una persona se traslade, implica tener ese ahorrito 20 años más. Y obvio que eso les interesa. Y es que además, pues decir lo obvio no es estar en contra de lo privado, ni mucho menos. Pero realmente uno tiene que preguntarse a quién le conviene eso. Y Néstor, concluyo con esto. Señor. Al que más le interesa que esos traslados se den es al gobierno, porque esa es la cajita con la cual pueden aliviar el pago de pensiones de Colpensiones. Me explico. Usted hoy tiene a Colpensiones pagando pensiones de personas que se pensionaron hace 5, 10, 15 años. Y año a año, a través del presupuesto general de la nación, se le meten 40 billones de pesos. Eso varía de año a año. ¿Por qué? Porque es un hueco. Es el hueco pensional, el pasivo pensional de hace muchos años. Si entran muchos trasladados de los fondos privados a Colpensiones, pues traen su ahorro. Y en esos ahorros hay muchos billones de pesos si logran efectivamente los traslados. Por eso recuerden, Néstor, que la única disposición de toda la reforma pensional, la única disposición que no tenía un año para regir era esta. Esta regía a partir no de un año, sino de la promulgación. Esta regía a partir de la promulgación. A partir de que se colgara en el diario oficial. Claro. Que ocurrió hace un par de meses. ¿Y por qué lo hicieron con eso? Porque es el único artículo que rige un año antes para poder lograr los traslados y poder pagar esa platica de la que estábamos hablando, que es el bono pensional. Es que en eso no hay discusión. Pero ya está reconociendo Luis Ernesto que sí, para ese bono pensional o ese subsidio va a salir la plata del ahorro de los privados. Es que hasta ahí le iba a decir eso, Víctor, hasta ahí no hay problema. La interpretación, ojo, es que no es de un particular. Es del propio gobierno de que a partir de los 62 están trancados en los fondos de pensiones. Señor Aurelio, ya le voy a contar, ya le voy a presentar la declaración de anoche del doctor Dusan sobre el bono pensional y las alertas de que el gobierno no tiene fondeado el rubro del bono pensional. Pero vale la pena hacer dos claridades, Néstor.
Eso del traslado y que se va la plata de los bonos pensionales, de los fondos privados para Colpensiones, eso ya viene pasando hace rato. De hecho, puedo decirle que entre 10 y 11 billones de pesos se están trasladando anualmente por esa ruta, por esa ventana. Eso hace rato viene pasando. Es más, lo que se causaría por este grupo de personas sería muy pequeño frente al torrente que hay. Es más, parte de la reforma pensional se justificó por ese éxodo de fondos privados a Colpensiones, o sea que eso no es nuevo, eso ya viene pasando. La segunda cosa es esta, tampoco le preocupa a los fondos de pensiones porque la ley quedó clarísima. La ley dice que así usted se pase para Colpensiones, si no se ha pensionado, los fondos van a manejar su plata hasta que se pensione, o sea que ahí tampoco hay dolor, y es más, van a recibir una comisión del 0,7% por el manejo de esos activos. Y con respecto a si el doctor Ferrari es metido o no es metido, si es entrometido o no es entrometido, así es economista o es peruano, hay un punto, es que no nos podemos olvidar que la superintendencia financiera, dentro de las entidades que supervisa, están los fondos privados de pensiones. Claro, sí, por ejemplo, si usted quiere conocer información de las AFPs, tiene que entrar a la página de la superintendencia financiera, hacia el superintendente, sea economista o abogado, o peruano, sea de o chino, Soacha, o colombiano. O de Lima. Estoy correcto, no hay problema. 9 de la mañana, 2 minutos, María Consuelo. No, para recordarle a la audiencia que aquí nos lo dijo el exministro del Interior, el doctor Velasco. El mismo día de la pupitriada nos va a tocar pasar una mini reforma para corregir los problemitas. Ahí están los problemitas, ya los habían anunciado desde el mismo día en que del afán solo quedó el cansancio. María Consuelo, les recomiendo que escuche la siguiente grabación. Es Dusan, Felipe, el presidente de Colpensiones, que dice que la ley está mal, que está inconclusa, la reforma pensional. Yo no sé si esto le va a servir mucho cuando llegue el examen, como está llegando a la hora de ir en la Corte Constitucional. En los magistrados de la Corte Constitucional, oyendo a alguien del gobierno diciendo que la ley tiene vacíos y está inconclusa. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y para todos en la mesa ubicarnos en dónde pasó este análisis que hace el propio gobierno de su propia reforma. Este era un foro pensional que se llamaba Un análisis al nuevo sistema. Ocurre en Bogotá. Lo organiza Asofondos. En el escenario estaba Andrés Velasco, a quien acabamos de entrevistar, presidente de Asofondos, Iván Jaramillo, el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo, César Ferrari, el superintendente financiero, y nada más y nada menos que Jaime Dusan, el presidente de Colpensiones. Terminado ese evento, esa conversación y exposición de todos en el escenario, lo que ocurre es una declaración de 10 minutos y medio de Jaime Dusan, el presidente de Colpensiones. Y ahí pues toca dos temas. Primero, el traslado de aquellos colombianos que ya cumplieron la edad pensional, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, pero siguen cotizando, o una cosa más difícil, colombianos que cumplieron la edad de pensión esperando el fallo que les permita el traslado de un fondo privado a Colpensiones. Y en esa declaración en particular es que este funcionario del gobierno, Jaime Dusan, presidente de Colpensiones, Néstor, reconoce que hoy hay una alerta, peligro o por lo menos advertencia. Dice él que si no se aprueba la reforma laboral, que es la otra que está en discusión, entonces aumentará la economía informal y más colombianos no van a poder pensionarse, ni siquiera van a cotizar, y van a ser colombianos que vayan a reclamar el famoso bono o subsidio de 225.000 pesos que prometió el presidente Gustavo Petro, y que el miedo es que sean más de 3 millones de colombianos en esa condición, porque para más subsidios de eso no habría plata. Escuchemos. Porque además nuestra preocupación no está solo en eso, sino que hay 14 millones de colombianos que entran a Colpensiones, que son de los fondos privados, o eran de los fondos privados, que están en Colpensiones otros y que no cotizan. Y esa preocupación sí es grande, porque si no lo hacen, si no se aprueba la reforma laboral y no hay estabilidad en el empleo colombiano, no hay cotizaciones, seguramente aumentarían el número de 3 millones de colombianos que no pueden pensionarse y van por el bono pensional que el presidente Petro decretó y que significa 225.000. Es decir, que podríamos, no ser 3 millones, sino 5 o 6 millones si realmente no logramos ajustar la responsabilidad del gobierno, el Estado, los empresarios privados del país, la economía informal,
para llegar a la estabilidad que permitan, por supuesto, avanzar en ese campo. Y es precisamente, Néstor, es el cálculo con el que se despide el doctor Dusan de este foro, diciendo que van a pasar de ser 3 millones de colombianos buscando el fondo o el bono pensional a poder llegar incluso a 5 millones. Escuche lo que contó además de su explicación del traslado que significa colombianos del fondo privado a Colpensiones. Temas que no pudieron concluirse, que se habían aprobado en la Cámara de Representantes, pero al aprobarse el texto del Senado de la República, digamos, nos quedaron aspectos inconclusos, que los pudimos resolver algunos en los decretos, otros en los nuevos decretos reglamentarios, pero en general hacia el futuro hay que resolver aspiraciones que la gente tuvo en la ley, pero que lamentablemente no se logró aprobar, porque no lo permitió ni el Senado ni la Cámara de Representantes en su sabiduría. Por ejemplo, nosotros queríamos que fueran no 2.3 sino 4 salarios mínimos. Nosotros queríamos que los traslados tuvieran una mayor profundidad, no fue posible. Hoy tiene la transición de los fondos privados a Colpensiones o de Colpensiones a los fondos privados. Las mujeres con 750 Ahí semanas. está, Néstor, es el propio Dusan diciendo en sus palabras que la ley quedó inconclusa, que la reforma quedó inconclusa por lo que se aprobó en Cámara y Senado. Por ejemplo, dice él inconclusa porque no se aceptó que fuera un límite y una barrera de 4 salarios mínimos, sino 2,3, y que eso también mueve el cálculo de cómo llevar el sistema a cumplir con el bono pensional y, claro, con la llegada de las personas de manera obligatoria a Colpensiones. Es la advertencia que hace el propio presidente Dusan para el futuro del sistema pensional en Colombia. Estás escuchando Blue Radio.